Bueno, vamos a continuar. Y con esto que nos falta es un poquito de los silogismos, ¿no? Vamos a admitir a los compañeros todavía y vamos avanzando, ¿no? Entonces, el, Aristóteles había puesto su modelo de silogismo, ¿no? Pero no de silogismo jurídico propiamente dicho, ¿verdad? Sino que un silogismo en términos generales que luego ha sido transportado a la ciencia del derecho para convertirse en el silogismo jurídico, ¿no? Entonces, se llama silogismo jurídico una forma de razonamiento lógico deductivo. Como hemos ya señalado varias veces, el razonamiento deductivo parte de postulados generales hacia particulares para sacar conclusiones o establecer leyes, ¿no? Entonces, mediante un razonamiento lógico deductivo, señala, cuya estructura fija consta de dos proposiciones distintas actuando como premisas y una tercera como una conclusión, lo que ya habíamos establecido en el primer ejemplo, ¿no? Entonces, a las dos primeras premisas se las conoce como mayor, a la que es de carácter general, y la premisa menor, que es el enunciado de carácter particular, ¿verdad? La general, que habíamos dicho, todo hombre es inteligente, ¿no? Entonces, la particular, que sería Aristóteles es un hombre. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Que Aristóteles es inteligente, ¿no? Ahora, el silogismo, ¿no? Tiene eh, lugar siempre en los mismos tres pasos, ¿no? Como hemos visto, se parte de la primera premisa mayor, que supone una afirmación general, luego una segunda menor de índole particular, y así se obtiene la conclusión final, ¿no? Entonces, al respecto, el profesor Larens presenta un caso sencillo de silogismo jurídico, ¿no? Al que él denomina silogismo de determinación de la consecuencia, y en realidad lo plantea así como esa pequeña fórmula, ¿no? Entonces, es, eh, es un razonamiento lógico deductivo que se aplica cuando el derecho positivo ampara una situación concreta, ¿no? Por ejemplo, para S, es decir, para todo caso de S, rige C, ¿no? Para todas las veces que se presente S, se va a aplicar la norma C, ¿verdad? Entonces, si H tiene las características de ser un caso S, entonces a H se le va a aplicar la norma C, ¿verdad? H es un caso concreto que se presenta en la realidad, ¿no? El- entonces, así se establece o se empieza a establecer el silogismo jurídico. Existen silogismos más complejos, ¿no? Pero eso ya es materia eh, de que se llama de argumentación jurídica, ¿no? Y que eh, tiene, tiene la materia de la universidad y es bien interesante, de verdad. Así que, pero ya estamos empezando a ver con aplicación de la lógica, ¿no? Ahora, para este autor, la premisa mayor constituye una proposición jurídica concreta, más exactamente una proposición declarativa, ¿no? Que repite el contenido de una proposición jurídica, ¿no? Entonces, es una declaración que repite el contenido de una ley, ¿no? Ahora, la premisa menor consiste en la subordinación del hecho concreto a esa proposición jurídica. En el supuesto de que se aplique de esta manera, ¿verdad? De la premisa menor se subordina a la premisa mayor, ¿no? Entonces se va a producir la conclusión como una consecuencia jurídica concreta. Entonces se va a establecer una resolución aplicable al hecho, ¿no? Es el mismo silogismo de Aristóteles aplicado al campo del derecho, ¿no? Solamente que en este silogismo, ¿verdad? La premisa mayor está representada por lo que señala la norma, por decirlo así, ¿verdad? La premisa concreta es el hecho que se adecua a la norma y la conclusión se deduce de la subordinación de la segunda a la primera.
Ahora para otro filósofo del derecho, Wroblewski, ¿no? El silogismo jurídico tradicional es una simplificación que sirve para justificar la decisión judicial solo en situaciones muy particulares. En la particular situación en la que se pueda subsumir de manera perfecta o se pueda establecer un precepto jurídico que contenga el, que norme el caso concreto, entonces solo en esos casos, ¿no? Es por esto que según este filósofo polaco, es necesario distinguir varios tipos de silogismos con la exposición de cada uno de ellos, ¿verdad? Él se dedica a establecer los diferentes tipos de silogismo jurídico, ¿no? Y muestra eh, cómo se puede utilizar una forma silogística para justificar la decisión judicial, ¿no? Entonces, los tipos de silogismo que señala este autor son silogismo simple, como el que hemos visto, silogismo de elección de consecuencias y silogismo de decisión compleja, ¿no? De decisional complejo, ¿no? Entonces, el simple justifica la decisión cuando la norma solo señala una consecuencia posible, como en el caso de los 30 años para el que mata. El de elección de consecuencias cuando el juez tiene varias posibles consecuencias a elegir, ¿no? En la etapa ya decisoria o de sentencia. Y el silogismo que complejo, de decisión compleja o decisional complejo, ¿no? Representa el supuesto en el que la norma aplicada enumera más de una consecuencia de hecho y dichas consecuencias no pueden ser determinadas conjuntamente en una decisión jurídica, por lo que el juez tiene que efectuar una elección, ¿no? Eh, es como en el caso del anticrético, ¿verdad? La norma enumera más de una consecuencia a una que se aplica a una sola situación de hecho, ¿verdad? Entonces, el juez lo que tiene que hacer es efectuar una elección entre estas dos, en este caso, o tal vez sean eh, más normas que se apliquen y que establezcan una consecuencia al caso concreto. Entonces, ahí el juez tiene que elegir ya en base eh, bueno, aplicando un silogismo ya no tan simple como el que habíamos visto, ¿no? Sino un silogismo más complejo. Ahora, también existen en el razonamiento lógico, ¿no? Que las falacias, ¿no? Que se dan a la par del razonamiento lógico o de los silogismos, pero que conducen a otros resultados, ¿no? Una falacia es un error del razonamiento, ¿no? Porque a veces le dicen, ah, estás hablando falacias, o tu argumento es falaz, ¿no? Lo que quiere decir es que su razonamiento está errado, ¿verdad? Entonces es un tipo de argumentación que en las premisas que utiliza, eh, que las premisas que utiliza no llevan a la conclusión, ¿no? Entonces, este término se deriva de la palabra fallare, que quiere decir engañar. Entonces, sirve para enfatizar un carácter engañoso en los razonamientos. Una falacia eh, es es un razonamiento que, como hemos dicho, es incorrecto, pero a primeras luces parece ser correcto, ¿no? Pero no tiene validez porque las razones no están relacionadas con el tema. Entonces, una falacia se apoya en las formas de la lógica, o sea, va a plantear un silogismo, pero va a, eh, y mediante este silogismo va a hacer parecer válida una, un argumento, una afirmación que en realidad no lo es, ¿verdad? Vamos a dar un ejemplo acá de lo que son de las falacias al lado de los silogismos, ¿no? Un ejemplo de silogismo, todos los hombres son libres. Y si Nicolás es un hombre, entonces Nicolás es libre, ¿verdad? Y otro ejemplo de silogismo es que si algunas aves son voladoras, entonces, y me gustan los animales voladores, me gustan a las aves, ¿verdad? O me gustan algunas aves, porque acá está este, ¿verdad? Entonces, ese es el silogismo, pero ¿cómo se aplica en las falacias, ¿verdad? Que van a ver que es el mismo razonamiento, ¿no? Ningún hombre respira bajo el agua, dice, ¿verdad? Y es verdad, ¿no? Y después dice que los buzos respiran bajo el agua, pero no tiene relación eh,
no tiene relación la premisa menor con la premisa mayor, ¿verdad? No es una, no es una reducción de lo general a lo particular, ¿verdad? Es totalmente independiente, ¿no? Entonces, ningún hombre respira bajo el agua, pero los buzos respiran bajo el agua, entonces ningún buzo es un hombre, ¿no? No tiene relación, ¿verdad? La conclusión no tampoco nos lleva a un razonamiento lógico, ¿verdad? Ahora, otra falacia es, todos los perros comen y todos los hombres comen, ¿verdad? No tiene relación uno con el otro. Y luego sacamos una conclusión que todos los hombres son perros, ¿verdad? ¿No? Entonces, así se manejan las falacias y a veces hay argumentos también en la práctica jurídica que son eh, así falacias, pues son falaces, ¿no? Y hay que también saber distinguir, ¿no? Todo el mundo a veces plantean argumentos o planteamos argumentos falaces solamente para, ¿qué vas a hacer si tu cliente te dice, quiero hacer tardar porque quiero ahorrar dinero para pagar? ¿Sí? ¿No? Entonces vas a tener que emplear algunos razonamientos que no son verdaderos o incorrectos, pero los tienes que plantear de una manera lógica, ¿no? Entonces, como pueden ver, sí existen y se aplican las falacias y las falacias son estos razonamientos que son incorrectos, pero parecen ser correctos y se apoyan solo se apoyan en la forma lógica eh, para persuadir que son correctos, pero en realidad son falsos, ¿no? Porque parten de premisas que relacionadas no llevan a la conclusión, ¿verdad? Que no tienen relación y que no llevan a la conclusión propuesta. Entonces, eso para los silogismos jurídicos y las falacias. Y no sé si hasta ahí tienen alguna pregunta. Vamos a. ¿No? Entonces, si no hay preguntas, ¿no? Vamos a ya describir la tarea como ya terminan los exámenes y ya tenemos que ponernos al día con las tareas y las actividades. Entonces, les voy a subir esta pequeña práctica a la plataforma, ¿no? Y para que con un plazo también razonable, eh, será pues, no sé, una semana, supongo, porque también necesitamos tiempo para hacer todas las tareas, ¿no? Entonces, así para que podamos empezar a hacer esto, ¿no? Tenemos también tenemos pendiente del anterior tema, así que vamos a, vamos a ver qué hacemos también ahí, un control de lectura, ¿no? O algo así. Entonces, este ya está listo. Quería realizarlo en la clase para ver un poquito cómo nos va con esta de las premisas, pero eh, creo que ya nos va a pisar el tiempo porque ya van a ser las 5 y también tienen otra clase de 5:10 a 6:30, ¿verdad? Entonces, vamos a dejar esto para con plazo nomás para subirlo a la plataforma. No es de nada del otro mundo, ¿no? Solamente algunas preguntitas, qué se entiende por método, la relación entre la lógica y el derecho, qué es un silogismo, y luego esta parte que sería la más práctica, ¿no? Que explica la premisa mayor y dar dos ejemplos, explica la premisa menor y dar dos ejemplos, y realizar tres ejemplos de silogismos jurídicos completos, ¿no? Premisa mayor, menor, conclusión, premisa mayor, menor, conclusión, ¿no? Hasta ahora, los ejemplos que les he dado son genéricos, ¿verdad? No solamente, digamos, de silogismo jurídico, hemos repetido y repetido el ejemplo de los 30, del que mata se va 30 años de la ley, ¿no? El señala que el que mata va 30 años a la cárcel, ¿no? Si Carlos mata, entonces Carlos se va 30 años a la cárcel, ¿verdad? Ya, un silogismo, ¿no? Entonces, tres de esos razonamientos completos, ¿no? Premisa mayor, menor y conclusión, y nada más ahí termina. Lo demás está en el material también, que es las diapositivas y en el documento de Word o PDF que en su caso les voy a compartir y
Con eso vamos a poder realizar esta tarea. Si tienen alguna duda en cuanto a la tarea también, les escucho en este momento. Hasta el viernes, ¿no, Licen? Sí, sí, vamos a poner con una semana para que tengan plazo para ponerse eh, al día seguramente con las otras materias también, pues. Gracias. Entonces, eso en cuanto al plazo, si no hay más dudas, vamos a quedar ahí y que tengan un buen fin de semana, pues. Gracias, Lisa. Hasta Gracias, luego. Doc. Hasta luego, Hasta luego, licenciado. Lice. Hasta luego.